día de hoy es un tema muy interesante, es un tema que está enmarcado, está dentro del módulo 2, que son los hábitos saludables, y ya vamos a entender por qué hábitos saludables. Y el tema de hoy es nada más y nada menos, tengo comunicaciones conscientes. Comunicaciones conscientes y relacionamiento positivo, como lo dijo Yolanda al inicio de la formación. Entonces vamos a estar entre 45 minutos, una hora, depende de las preguntas que ustedes tengan, depende de la intervención que ustedes tengan. Si necesitan preguntar algo, no duden en levantar la manito, les vamos a dar el espacio. También pueden comentar en el chat y para poder empezar este espacio, yo quiero hacerles una pregunta y es que me definan en una palabra para ustedes qué es una comunicación consciente. Entonces, les voy a compartir al chat un link al cual ustedes se van a escribir la pregunta que les estoy haciendo para ustedes, ¿qué es comunicación consciente? Listo, chicos. Entonces vamos a socializar con los que respondieron. Les voy a compartir nuevamente mi pantalla. Me confirman, por favor, si la ven. Entonces, acá tenemos varias respuestas muy interesantes y entre esas está, ¿qué es comunicación consciente para ti? Escucha y entendimiento mutuo. Eso son las palabras que más se repitieron, la escucha. Entonces vamos a entender que desde este proceso, el escucharnos, el estar conscientes en lo que nos está diciendo el otro, hace parte fundamental de una comunicación consciente, ¿cierto? Hace parte fundamental de una comunicación asertiva. Información clara, directa, asertiva, atención al interlocutor, razonar, pensar, recordar, darse a entender, relacionarse solidariamente, pensar, respeto a los demás, contribución, relaciones enriquecedoras, bienestar, muy bien. Todas estas palabras vamos a verlas durante el proceso y el desarrollo de este contenido y son muy interesantes porque acá podemos ver que todas estas palabras las vamos a empezar a desarrollar durante el contenido. Entonces, qué bueno que hayan participado. Vemos que hay unas palabras bien interesantes en este proceso y ahora vamos a ver cuáles son las que más se repiten, las que más necesitamos interiorizar durante este espacio. Recuerden que si tienen preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, lo que quieran decir, lo pueden hacer levantando la manito, vamos a abrir el micrófono y vamos a socializar. Entonces, dado estas respuestas que ustedes nos acaban de entregar, vamos a entender qué vamos a lograr el día de hoy. Vamos a lograr tres cosas. Una es lo que queremos lograr. Esperemos lograrlo con cada uno de ustedes y una es elevar nuestro nivel de conciencia frente a la forma de comunicarnos con los demás o comunicarnos con nosotros mismos. Ahora vamos a ver que la comunicación interna, propia, nuestra, también es muy importante. Reconocernos en una comunicación constructiva, es muy importante y valorar el relacionamiento como una autoafirmación personal, ¿sí? El relacionamiento hace parte de una buena comunicación. Si yo me relaciono bien, seguramente es porque tengo una comunicación asertiva. Si yo tengo problemas de relacionamiento, es porque esto está fallando algo que hoy vamos a entender y cada uno de ustedes se va a hacer las preguntas. ¿Esto lo hago? ¿Esto no lo hago? ¿Esto lo voy a mejorar? Bueno, ahí ustedes se van a dar cuenta. Dentro del contexto, vamos a hablar muchísimo sobre el tema de la empatía, que ahorita vimos dentro de las palabras, y tengo una reflexión para ustedes, una reflexión bien bonita, y dice, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. ¿Esto qué quiere decir? Que vale más estar calladito que tener que decir algo que va a lastimar al otro, que lo puede herir, que lo puede dañar, por decirlo así. Las palabras lastiman mucho más que un golpe. Las palabras no se borran nunca. O sea, la palabra dicha ya no se regresa, como dicen por ahí. Entonces, es muy importante que seamos muy conscientes, que pensemos muchísimo antes de hablar, que seamos
muy inteligentes al responder o al hablar con el otro. Cuando yo tengo una comunicación consciente, lo que necesito es retomar la conexión. Retomar la conexión, ¿qué me quiere decir? Que yo debo entrar o estar en el aquí y en el ahora, ¿sí? Entonces, estoy hablando con alguien, estoy en un proceso de comunicación con alguien y esa persona necesita de mi atención, entonces yo voy a traer todo mi momento al ahora, ¿sí? Entonces, el aquí, el ahora, qué me estoy comiendo, qué estoy sintiendo, cuál es el olor de la casa, dónde estoy en este momento, en un parque, en mi oficina, en mi cuarto, en la sala. Entonces, entender que el lugar donde nos encontramos hace parte fundamental del contexto para llevarme a conectarme con el otro. ¿Y por qué? Porque la conexión con el otro o las conductas o las conversaciones conscientes me llevan a un estilo o un hábito de vida saludable, ¿sí? Entonces, los hábitos de vida saludable, ¿por qué decimos que hábito de vida saludable? Muy importante entender que los hábitos de vida saludable hacen parte de todo lo que hacemos en nuestro día a día. Y uno de esos son las relaciones sociales. Entonces, dentro de los pilares del bienestar está la alimentación, el deporte y las relaciones sociales. Cuando yo me relaciono de manera efectiva, satisfactoria y segura con los demás, esto influye en mi tono vital, ¿cierto? Entonces esto se va a ver reflejado en mi salud física y mental. Si yo tengo comunicaciones negativas, poco asertivas, de alto contenido agresivo, voy a mantener muy bajo de nota y esto me puede afectar tanto física como mentalmente. Entonces, entendiendo que después de ver una conversación consciente, basada en los hábitos de vida saludable, podemos entender que las conversaciones conscientes son aquellas que favorecen la conexión con el otro y lo reconocen como un interlocutor válido para afianzar las relaciones humanas. Y otra cosa son las relaciones positivas. Entonces, cuando yo tengo una comunicación consciente, sé que la relación es positiva porque yo puedo hablar cuando quiero expresarme, porque yo puedo tener ese vínculo con esa persona. Entonces, el vínculo social gratificante es vital para el bienestar de los seres humanos con una influencia que beneficia la salud física y mental durante todo el curso de vida. Entonces, muy importante entender que mientras más conversaciones positivas tengamos, más relaciones positivas sostenemos. Entonces, en este espacio, pues es muy importante entender si estoy teniendo una relación positiva es porque estoy teniendo una buena comunicación o una comunicación asertiva con los demás. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo claro? ¿Tienen dudas? Por el momento, Jennifer, no hay ninguna duda. Igual los invitamos a que cada uno de ustedes por medio, sea del chat o levantando la manita, con muchísimo gusto nosotros estamos ahí pendientes para ayudarles, para resolverles todas esas inquietudes y aprovechemos este espacio para preguntar todos esos temas que tengamos ahí. Entonces, apenas se vea una preguntita, te informo. Muchas gracias, ¿Listo? Juan. Listo, Juan. Listo, perfecto. Entonces, ahora en la siguiente diapositiva vamos a entender cuáles son los componentes de una comunicación consciente. ¿Quién me ayuda a leer? No, si quieres tú, Juan, me ayudas a leer, porfa. Esta diapositiva yo ya se las explico. Listo, entonces, componentes de la comunicación consciente. Saber escuchar, esto implica el desarrollo de la empatía, es decir, la disposición psicológica en la que se observa al otro. Involucran la asertividad, es decir, la capacidad que tiene una persona para defender sus derechos, oponerse, expresar sentimientos. ¿Listo? Ahí tengo derecho a cualquier cosa mientras suponga un daño para nadie. Siempre tengo derecho a pedirle algo a otra persona mientras acepte que esa persona tiene derecho a decir que no. Y tengo derecho a buscar mi bienestar, aunque a otros no les guste, mientras mi motivo no sea agresivo. Muy bien, gracias, Juan.
Entonces, entendiendo esta diapositiva, los componentes para una comunicación consciente, una comunicación asertiva, me implican estar presentes y atentos, ¿cierto? Expresar lo que sentimos o necesitamos, expresarlo de una manera empática y expresarlo de una manera bonita, por decirlo así, o tranquila. Cuando yo estoy expresando una comunicación consciente, tengo compasión y solidaridad por el otro. Cuando yo lo escucho, ¿cierto? Estoy en un estado de compasión y solidaridad, entendiendo que el otro me está expresando lo que quiere decir, me está contando desde su punto de vista y yo tengo que entenderlo, ¿cierto? Entonces, la comunicación consciente implica no hacer juicios de valor. Esos juicios de valor son muy comunes. No sé si ustedes tengan un ejemplo de un juicio de valor, quien tiene como idea de qué es un juicio de valor y me quiera dar un ejemplo. Y yo ya les digo, está bien o es diferente y así poder socializar entre todos. ¿Qué creen que es un juicio de valor en una comunicación? Si quieren lo escriben al chat, si no quieren hablar, si de pronto están un poco tímidos. Difícil la pregunta, ¿ok? Juan, ¿qué dices tú? Muy difícil la pregunta. Yo no creo, esperemos a ver qué escriben por el chat, a ver qué dicen. Aquí ya Joana dice, referirse a la personalidad de otra persona desde mi punto de vista. Andrea Sí, Gómez dice, es cuando juzgas o das tu concepto. bien, sí, muy bien, listo. Esas son dos cosas importantes. No puedo hablar al mismo nivel porque no se siente. Ahí ¿Qué más también están diciendo, Juan? dice, no puedo hablar a mi mismo nivel porque no se ve bien, me imaginaría yo qué es eso. Lo importante es que no sea una mala crítica, debe ser constructivo, dice Andrea. Paola Cortés, es un análisis basado en un conjunto de creencias. Muy bien, Clara dice, un juicio de valor puede interpretarse como un criterio propio, a veces subjetivo, sin conocer muchas veces el contexto o a las bien, personas. muy bien, súper. Todas esas cosas que me están diciendo es un juicio de valor. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una conversación con alguien y le digo, siempre llegas tarde, ¿cierto? Siempre, esa palabra, siempre llegas tarde. Estoy haciendo un juicio de valor. ¿Por qué? Porque estoy utilizando una palabra muy grande y no estoy permitiendo que esa persona, porque ha llegado una o dos veces tarde, la estoy juzgando de que siempre llega tarde, ¿cierto? Entonces, eso es un juicio de valor. Cuando yo entro en la realidad y estoy trabajando bajo las afirmaciones, yo le puedo decir, hoy llegaste tarde. Estoy molesto por eso. Ya, no estoy generando un juicio de valor. Entonces, entendiendo desde el juicio de valor, los juicios de valor son el origen de la historia personal, ¿cierto? Entonces, muchas veces yo tengo ideas de cómo han sido los procesos en mi vida, de a mí me robaron, ejemplo, no ha pasado, pero me robaron en tal calle. Entonces, el juicio de valor es que siempre que voy a pasar por ahí, voy a pensar que siempre me van a robar y veo una persona, ese tiene cara de que me va a robar, ¿cierto? Entonces, hay un juicio de valor ahí. Es la historia personal, lo que he vivido con esa persona y por eso estoy generando el juicio de valor. Entonces, ¿qué es importante cuando yo estoy conversando con el otro? Me voy a inhibir, o sea, me voy a voy a evitar lo que le tengo que decir al otro, me voy a poner en sus zapatos y voy a decir, listo, le puedo expresar que no me gustó lo que hizo, pero no utilicemos esas palabras como siempre, nunca. Son palabras muy fuertes, ¿cierto? Entonces las podemos utilizar más, podemos cambiarlas más por el tema de ¿por qué no lo hiciste? Preguntarle, hoy hiciste esto, no me gustó, más que siempre, nunca haces, es que tú nunca sirves, es que tú nunca, esos son juicios de valor. Entonces, entendiendo esto, es muy importante que
cuando vayamos a hablar con alguien, vamos a inhibirnos o vamos a contenernos sobre lo que le estamos diciendo al otro, ¿cierto? Sobre cómo le estamos diciendo al otro lo que le queremos expresar. Esto tiene mucho que ver con las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas se desarrollan en el lóbulo frontal. Entonces, el lóbulo frontal tiene un desarrollo evolutivo y empieza pues desde la niñez. Cuando somos niños no tenemos tantas funciones ejecutivas, o sea, no somos capaces de entender lo que el otro nos está diciendo. Las funciones ejecutivas son mínimas. Entonces hay que entender que debemos respetar lo que el otro nos está diciendo, pero si yo tengo un punto de vista, se lo puedo hacer saber de una manera consciente y respetuosa. Entonces, esto hace parte pues de una comunicación asertiva, comunicación consciente. Em, listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Precisamente les estaba escribiendo que si tienen alguna inquietud, alguna duda, nos las pueden hacer por el chat o levantando la mano y yo con mucho gusto les doy ahí la oportunidad de que podamos conversar. Por ahora no Muy bien. tenemos dudas, Jennifer. Gracias, Juan. Ahora, conversaciones conscientes me habla de tres aspectos o dos aspectos que me llevan al fundamental, ¿cierto? Entonces, los dos aspectos son los comportamientos problemáticos a transformar y los comportamientos positivos a promover, ¿cierto? ¿Qué me va a llevar esto? A tener una vida saludable. Y ya vimos por qué hace parte de una vida saludable. Porque cuando yo tengo conversaciones conscientes, tengo relaciones positivas y al tener relaciones positivas, pues tengo una vida, un estilo de vida saludable. Entonces, es muy importante que entendamos que dentro de los comportamientos problemáticos a transformar, ahora los vamos a ver, vamos a evaluar cada uno en su mente, en su espacio, va a evaluar cada uno. ¿Esto lo hago? Sí, esto no lo hago, esto lo voy a empezar a ejecutar, esto lo voy a cambiar. Porque es muy importante entender que dentro de los comportamientos a transformar, los podemos cambiar por comportamientos positivos. Y esto es lo que queremos aprender el día de hoy. Como comportamientos positivos a promover. Espero que algunas personitas me ayuden a leer cada uno de estos, o si puedes tú, Juan, qué pena contigo, te utilizo para descansar un poco la voz. ¿Qué es una ¿Cuáles son los 4 que tenemos acá en pantalla de comportamientos positivos a promover? Pero cada vez que me digas uno, me dejas el espacio para socializarles. Perfecto, entonces arranquemos con el conversar. Entonces, conversaciones conmigo mismo y con los demás de manera asertiva, empática y compasiva. Muy bien, Juan. Entonces, entendemos acá, chicos, que el conversar, como les decía ahora, ¿cómo lo estoy haciendo? Conmigo, yo soy muy fuerte conmigo mismo, me miro al espejo y digo, eres un tonto, eres un torpe, no estás haciendo bien las cosas, tienes que ser mejor. ¿O cómo lo estoy haciendo? Puedes mejorar, puedes hacer las cosas mejor, vas bien, pero puede ser mejor. ¿O cómo me estoy hablando? Y lo mismo con el otro. Entonces, entendiendo desde los juicios de valor que no podemos hacer con los demás, entendiendo que yo tengo que evaluar cómo estoy hablando con el otro, qué palabras estoy utilizando, en qué espacio me estoy refiriendo a esa persona, ¿cierto? Entonces, esa comunicación debe ser muy empática conmigo y con los demás. Listo, Juan. Perfecto, vamos con la diversidad de opiniones. Listo. Entonces, en la diversidad de opiniones que tenemos, planteo y realizo conversaciones que implican distintos puntos de vista, oyentes y generación de acuerdos. Contextos variados, ¿cuál me leíste? Diversidad de Ah, opinión. diversidad de opiniones. Listo, perfecto. Entonces, aquí Ana Torres dice no me gusta. ¿Qué no te gusta, Ana? Cuéntanos. Cuéntanos que no te gusta. Pero mientras Ana nos cuenta, entonces, muy importante, planteo y realizo conversaciones que impliquen distintos puntos de vista. Eh, Puede que cuando yo estoy conversando con una persona, esta persona me diga, es que a mí me gusta el Nacional, ¿cierto? Ah, no, pero es que a mí me gusta el de Santa Fe, ¿cierto? Yo estoy es con, o yo soy del Millonarios.
yo puedo plantearle mi punto de vista, o desde el tema político, religioso, ¿cierto? Ustedes saben que esto genera mucha controversia entre las personas, pero tengo que entender que lo que los demás me quieran expresar, puedo entenderlo. Y puedo permitir que lo hablen, puedo permitir que lo digan. Simplemente yo puedo decirle, está bien, gracias por tu em, punto de vista. Puede que no esté de acuerdo, pero gracias por tu punto de vista. Mi punto de vista es el siguiente, de una manera muy respetuosa. Entonces, conversar conscientemente es entender que el otro es diferente, entender que el otro tiene otro punto de vista. Gracias, Juan. Jennifer, qué pena que voy a meter un poquito la cucharada y yo Sí. creo que aquí también es un tema que nos atañe a todos y yo creo que en ese tema de la diversidad de opiniones es muy importante cuando, sobre todo ahorita que vamos a empezar como ese ciclo y ya lo estamos viendo político, donde todas las personas empiezan a tener como sus puntos de vista y entonces de pronto habrán personas que dirán, yo por tener tal nivel, tal estatus, tengo mayor opción, oportunidad de opiniones más relevante. Y ahí es donde de pronto nosotros también debemos, en esas comunicaciones asertivas, ser un poquito más críticos y como dice por ahí, lo analizo, pero no lo comparto ser muy tranquilo con eso. Ahorita, como les decía, nos reviene una carga mediática importantísima a temas políticos y eso es lo que realmente implica todo esto. Entonces, súper bacano que podamos ver el tema de la Muy bien. diversidad de opiniones. Súper, eso es. Entender que el otro tiene un punto de vista, darle mi punto de vista, expresarlo de una manera consciente, coherente y que el otro también se ponga en una posición empática y compasiva conmigo. Muy bien. Muchas Perfecto. Ya. gracias, Juan. Seguimos con los contextos variados. Entonces, tengo espacios de conversación de distintos temas con distintos oyentes y en distintos espacios. Es claro, ¿cierto? Yo no puedo tener la misma conversación con mis hijos, no puedo tener la misma conversación con mis papás, no puedo tener la misma conversación con mis compañeros, porque es entendible que ellos no van a estar en el mismo contexto de la realidad que yo estoy viviendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo hablo con mis hijos de mi trabajo, pues ellos no van a entender de manera muy real lo que yo les quiero expresar. Entonces, dependiendo de con quién esté, yo tengo que contextualizar a la persona con la que me esté desarrollando. Muchas gracias. Perfecto. Listo, y seguimos con el último, que es la coherencia. Entonces, en mis conversaciones conscientes evito generar contaminación auditiva. Ahí entonces hablamos de gritos, hablar todos al mismo tiempo, poner música de fondo, bueno, demás cosas que pueden presentarse. Exactamente. Entonces, en la coherencia es muy importante entender que cuando yo estoy hablando con el otro, tengo que bajar mi tono de voz, así me siento un poco exaltado, yo tengo que respirar, tomar aire y entender que yo no puedo levantar la voz porque al levantar la voz estoy siendo grosero y agresivo con el otro. Y esto no hace parte de un comportamiento positivo en la comunicación. Cuando yo estoy hablando con el otro y estoy hablando así sea por celular, o por un medio, pues, telefónico o en este momento como ustedes me están viendo y en el fondo hay un ruido muy fuerte, eso es irrespeto hacia los demás. Entonces tengo que entender que mientras esté con el otro, puedo hablar de una manera muy coherente y muy consciente, pero desde la realidad, ¿cierto? Entender que debemos bajarle al tono, así me sienta un poco exaltado, entonces voy a tomar aire, voy a respirar, voy a pensar, voy a ser consciente de que el otro puede dar su punto de vista y no necesito exaltarme de la manera que muchas veces nos exaltamos, porque todos somos en algún momento impulsivos y eso lo podemos mejorar en este espacio. Gracias, Juan, por tu ayuda. Ahora, estos otros dos componentes, que son la escucha y la confianza, son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy escuchando al otro, estoy en la posición de entender lo que el otro le estamos diciendo, lo que el otro nos está diciendo. Entonces, presto completa atención al otro durante una conversación. Valido haber comprendido lo que la otra persona quiso expresar. Indago por lo que el otro quiere expresar y valoro lo que el otro dice. Entonces, como les decía ahorita, valoro tu punto de vista, entiendo tu punto de vista, pero pues no lo comparto. Gracias por lo que me dices, pero no lo comparto de una manera positiva. Pero quiere decir que lo escuché, quiere decir que estoy consciente
perdón, estoy consciente en la comunicación con el otro, ¿cierto? Y cuando tengo confianza en el otro, tengo conversaciones con personas de confianza alrededor de mi sexualidad u otros temas relacionados con mi intimidad, ¿cierto? No con todos tenemos las mismas conversaciones, como lo decía ahora, no con todos tenemos el mismo fluido de conversación, ni con todos podemos compartir lo mismo de mis relaciones personales, mis relaciones íntimas. Entonces tengo que saber en qué espacio, en qué momento y con qué personas puedo relacionar este tipo de conversaciones. Entonces, si tienen alguna duda hasta el momento, me pueden decir cómo vamos. Bueno, Jennifer, por ahora no hay dudas. Ahí también nos pueden comentar o dar comentarios respecto a temas Ujú. que ustedes vean, o si de pronto tienen casos que ustedes hayan escuchado, tenido, pues súper chévere también escuchar esos temas. Hay veces, y por ejemplo, en el caso mío, yo hablo que hay conversaciones, como digo, yo no soy muy amante de las verduras, entonces digo que son conversaciones brócoli. Y bajo ese aspecto uno dice, venga, hay ciertos temas y hay ciertas situaciones que se pueden generar. Entonces, súper interesante que también podamos conocer de pronto algunos ejemplos que ustedes tengan, situaciones, novedades. Ahí veo a Diego que dice que escuchar, motivar y respetar. Ah, bueno, Héctor, aquí ya tiene un primer tema. Cuando alguien alza la voz, ¿cómo se puede proceder para hacerle caer en cuenta sin entrar en el altercado? Hacemos varias cosas. Una es quedarnos callados, voltearnos y decir, hasta que no estés más tranquilo, no voy a seguir hablando contigo, porque me estás faltando el respeto. Al levantar la voz, el otro me está diciendo que quiere imponer y no es la idea, ¿cierto? La idea es que estemos en un mismo nivel. Entonces me quedo callado y me volteo hasta que la otra persona se calme, ¿sí? O le puedo hacer saber, no voy a seguir hablando contigo hasta que no te calmes. Chao. Perfecto, Jennifer. Ana, Listo. Entonces, dime. dale, Jennifer, tranquila. Ok, ahora, en esta parte de escuchar, es importantísimo escuchar hasta el final sin interrumpir, ¿cierto? Muchas veces nosotros estamos hablando o la otra persona está hablando y nosotros nos vamos metiendo. ¿Esto qué denota en las personas? Denota impaciencia y ansiedad por corregir o por alegar o por decir, ¿cierto? Por delegar algo. Entonces hay que escuchar hasta el final, entender lo que el otro me está diciendo. Cuando el otro termine su interlocución, cuando el otro termine su punto de vista, lo que yo voy a decir es, voy a agradecer, ¿cierto? Y si tengo que agradecer o voy a empezar a dar mi intervención o mi punto de vista. Agradecer al otro por su sinceridad, por sus palabras, es reconocer la intención a pesar de estar en total desacuerdo. Yo puedo estar en total desacuerdo con el otro, pero puedo agradecer. Como les decía, agradezco tu punto de vista, pero el mío es el siguiente. Entonces, a pesar de que no estoy en acuerdo, ya le dije que gracias. Expresar en qué estás de acuerdo y qué no. Esto demuestra que realmente estabas escuchando, ¿cierto? Entonces, si yo le digo, pero es que, sí, como decía como nos compartía Juan Camilo, nos decía que en las conversaciones de verduras, conversaciones brócoli, que para él no sean interesantes el consumo de verduras o no le gusten, yo le puedo decir, no, a mí me encantan, o sea, son deliciosas, son saludables, me ayudan a tener un mejor metabolismo, entonces pues yo te estoy expresando mi punto de vista, te respeto el tuyo, yo estoy cuidando mi vida desde este punto de la alimentación. Eh, Acuerda el siguiente paso, ¿cierto? Es muy importante cuando yo estoy hablando con el otro, decirle, o cuando quiero tener una conversación con el otro, voy a acordar dónde nos vamos a ver, o porque es que muchas veces en las conversaciones hay una persona que siempre es la que habla, siempre es la que habla y la otra es callada y esto no puede ser así. Es importante que las dos personas hablen o no sé si en sus familias ustedes han visto o de pronto les pasa que sus papás son los más callados o la persona de autoridad, sí, claro, la mamá le habla y él es callado. La esposa le habla al esposo y él es callado. Creen que al estar callado es mejor que hablar. No, lo más importante es poder llegar a un mutuo acuerdo, entender que entre los dos pueden llegar a ese punto. Ahí dice algo que la verdura es la mejor fuente de proteína. Bien, y tiene una cantidad.
mejor, mejor es la proteína animal, pero pues, entonces, em, es muy importante que cuando estemos conversando con el otro, demos esos puntos de vista los dos, no solamente yo que me gano con hablar y hablar y hablar y que el otro esté totalmente desinteresado, que el otro esté en otro momento, no, es importante que entre los dos se llegue a un mutuo acuerdo y se pueda continuar con el proceso. Jennifer, aquí hay una pregunta de Ana que me parece muy interesante porque hay veces yo creo que nos ha pasado, de pronto Sí, esto es un tema muy común y es cómo soportar una conversación en un tono de voz como fastidioso y yo creo que, como te digo, eso ha sido muy generalizado, pero ¿cómo hacer? Porque pues hay veces de verdad uno se desespera y ¿qué tips nos puedes dar ahí? ok, espérenme que este computador se me enloqueció, listo. El tono de voz fastidioso es casi igual que un tono de voz alterado. Cuando notamos un tono de voz asqueroso, cuando es, no, pero es que Emma, es que yo soy así, es que yo quiero, es que, pues, así como con impotencia o como mandando o como con autoridad, eso no está bien. Y como le dije al compañero anterior, le voy a hacer notar que no estoy de acuerdo con esto. Entonces le voy a decir, puedes bajarle al tono, puedes bajarle a la agresividad, puedes controlar tus emociones, respira y ahorita seguimos hablando. Si esto lo altera más, entonces simplemente te das vuelta y te vas. No es grosero, antes es sano porque yo puedo, que puede respetar mi punto de vista y yo puedo respetar su punto de vista, pero desde que los dos estemos hablando en el mismo tono, desde que los dos estemos en la misma sintonía. Entonces, ojo ahí, el tema de la conciencia de nuestra comunicación no verbal. Cuando nosotros hablamos con el otro y estamos callados, sí, estamos respetando lo que el otro nos está diciendo, pero estamos levantando una ceja, estamos mirando para otro lado, estamos haciendo gestos que no son bonitos, hacen que el otro se sienta incómodo, hace que el otro no tenga esa seguridad, perdón, o esa tranquilidad de expresar lo que quiere expresar, porque yo estoy. Sí, ujú. Okey, okey. O simplemente levanto una ceja, o simplemente tuerzo la boca, o simplemente estoy tocándome el cabello. Esa comunicación no verbal es muy importante y tenemos que analizarla. Si así sea mirándonos frente a un espejo, cómo me comunico verbalmente cuando el otro está hablando, cuando estoy escuchando a otra persona, estoy simplemente poniendo atención en su conversación y cómo hago una buena comunicación con la persona cuando la tengo frente a mí. Voy a inclinar mi cuerpo hacia la persona, no quiere decir que me vaya encima de la persona, pero sí voy a tener una posición como estoy cerca de ti, lo estoy mirando frentemente a los ojos, ¿cierto? Y estoy atenta a lo que me está diciendo. Entonces, así escucho con el cuerpo y respeto lo que el otro está diciendo. Jennifer, aquí tenemos una cantidad de preguntas interesantes también. Sí, dime. También nos cuenta, por ejemplo, Sandra y nos pregunta, bueno, y si es al contrario, por ejemplo, que la otra persona uno intenta hablar y no dice nada, no habla, en ese orden de ideas, ¿qué hace uno? Es igual, les decía, es muy importante que cuando yo esté conversando con el otro le diga, quiero que me expreses tu punto de vista. Para mí es muy importante conocer lo que tú estás pensando. Yo te digo, para mí esto está bien, quiero que hagamos esto, ¿te parece si esto lo hacemos de esta manera? Pero necesito que tú me digas si lo quieres hacer así o no lo quieres hacer así y por qué. O sea, tus argumentos también los quiero conocer. Si no, entonces no vamos a llegar a un mutuo acuerdo, no vamos a poder tener una relación positiva, porque es que solamente estoy aportando yo. Entonces, y puede ser muy básico, pero hoy vamos a comer en tal parte y el otro se queda callado y come con disgusto porque él no quería ir allá. Entonces ya es entender que el otro también puede expresar, ¿no? ¿Y qué tal si vamos a esta parte que nos gusta a los dos? O podemos ir a esta otra que nos gusta también. Entonces es llegar a ese punto de acuerdo, decirle y pedirle al otro, ven, porfa, dime qué piensas, dime qué quieres y así llegamos a un mutuo acuerdo. ¿Qué otro hay, Juan? Perfecto, Jennifer. Aquí nos hacen una pregunta interesante que yo creo que la gran mayoría también les ha pasado y es cómo proceder en una conversación de dos personas que las dos están alteradas. ¿Hay cómo entra uno a lidiar o a mediar? No.
Los dos están alterados. Tiene que haber un polo a tierra como siempre. Si los dos están gritando es porque la conversación ya no es una conversación positiva, ya es una conversación totalmente salida de tono. Entre los dos están peleando, ya pueden llegar hasta a los golpes porque cuando uno está tan alterado puede subir todos sus niveles de emoción a tal punto de empezar a generar agresividad física con el otro. Entonces, no hay nada que hacer. Debe haber siempre una persona que apacigüe el momento, porque yo no puedo entrar a decir, lo más importante es que tú analices desde tu punto de vista si puedes controlarte, si puedes manejar esta emoción. Y si no, me retiro de la escena y dejo que mi otro compañero se calme y cuando esté más calmado, lo busco y le digo, hoy podemos hablar, hoy sí podemos tener esa conversación, pero de manera tranquila. Entonces, esto les va a ayudar muchísimo pues a entender, a abordar desde la inteligencia emocional. Yo siempre tengo que tener una inteligencia emocional, siempre tengo que estar consciente de lo que estoy hablando con el otro. Entonces, aquí en las conversaciones con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con todas las personas que me rodean, debo estar entendiendo que debo tener una inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional, pues, la va descubriendo cada persona. Yo manejo mis emociones cuando estoy alterada yéndome de este lugar. O manejo mis emociones respirando y contando hasta 10. O manejo mis emociones pensando en cosas bonitas. Entonces, ese manejo de las emociones va en cada uno y es muy importante incluirlo dentro de las conversaciones. Y yo creo, Jennifer, también que hay un tema importante aquí para decirles, y es cuando veamos una situación, un altercado, por ejemplo, de dos compañeros y nosotros queremos interceder, Ah, ok, pues sí. lo importante también es entender el contexto, ¿no? Porque si vamos a llegar sin contexto, de pronto podemos sesgar nuestra posición hacia un lado o del otro y desde allí Exacto. también podemos cometer errores. Entonces, si conocemos el contexto y la historia, perfecto, yo creería, y si no, pues también es importante calmar, apaciguar las aguas un poquitico, esperar a que los dos, como dice Jennifer, se calmen un poco, estén más relajados y se pueda propiciar ese espacio de conversación diferente. Totalmente, sí. Ya es cuando dos personas estén en confrontación y yo llego como mediador, tengo que conocer totalmente el contexto o simplemente los separo y les digo, cálmense cada uno, tómense un vaso de agua, respiren y cuando estén tranquilos pueden hablar, ¿cierto? Pero yo no puedo llegar a decirles, es que tú piensas esto y tú y lo tuyo está bien y lo tuyo está mal, no, porque es que ellos están en un contexto diferente. Si yo estoy dentro de la conversación y dos personas son las que empiezan a pelear, ahí sí puedo entrar en el medio y mediar por este proceso. Entonces, continuando con los comportamientos problemáticos a transformar, es muy importante entenderlos. ¿Cuáles tenemos más enmarcados en nuestras conversaciones? ¿Cuáles tenemos más comúnmente, cuáles ejecutamos más comúnmente? Entonces, impulsividad. Juan, ¿me ayudas a leer? Eso también te iba a preguntar, Jennifer. Yo sigo aquí proyectando en comportamientos positivos a promover. Espérate a ver si aquí escucha. Problemáticos a transformar, ¿no es cierto? Sí, ahí Listo. estamos. Impulsividad. Listo. Impulsividad. Y ya ahorita te hago otras dos preguntitas que hay ahí también Claro, pendientes. sí. Ahorita al Eh, final podemos hacer todas las que quieran. Perfecto, listo. Comportamientos problemáticos a transformar. Impulsividad. Conversaciones conmigo mismo y con los demás de manera agresiva o violenta. Entonces, este es un comportamiento, pues, a transformar lo que estábamos hablando. Cuando yo le hablo de una manera agresiva al otro, cuando yo le respondo de manera grosera, cuando yo grito, cuando respondo sin pensar, porque muchas veces una persona me dice algo y yo de una respondo, no, tómate el tiempo, respira. Puede que no te guste lo que te haya dicho, pero no respondas de una porque la impulsividad genera agresividad. Entonces es mejor calmar, respirar, contar hasta 100 o hasta 1000, si tienen que contar hasta 10.000, pero contar y pensar en que el otro lo que me está diciendo no me puede herir de la manera en que me está hiriendo. Entonces, respirar y responder. Perfecto. Barreras fisiológicas. Entonces,
Un nivel alterado, independientemente del motivo, perjudicará al intercambio informativo. Por ejemplo, las personas pues, que están ebrias o en caso de alicoramiento, confusas o somnolientas. Muy bien, entonces esas barreras fisiológicas, o sea, mi cuerpo, ¿cómo está en el día de hoy? Si yo no dormí bien, si yo estoy embriagado, si yo estoy bajo algún tipo de sustancia psicoactiva, mi respuesta no va a ser la misma que una persona consciente y en sus cinco sentidos. Entonces, esto es una barrera que me va a generar un riesgo para la conversación con el otro. Vemos que cuando una persona está borracha, habla trabado, yo no le, se le enreda muchísimo la lengua, es porque sus funciones cerebrales ya han reducido muchísimo, ya no está al mismo nivel de alerta, el mismo nivel de comportamiento. Entonces, es muy importante que en este momento no se pueda hablar con este tipo de personas. Las personas que estén o embriagadas o angustiadas o dormidas, porque ahí dice somnolientas, es porque no durmieron bien en la noche anterior. Cuando no tenemos un sueño reparador, es muy fácil de que podamos tener microsueños y que nos alteremos fácil por todo. Entonces, es mejor evitar tener conversaciones difíciles en esos momentos. Perfecto. También existen las barreras semánticas, entonces este tipo de interferencias están relacionadas con el significado de las palabras. Muy bien. Espérenme un segundito que acá me está sonando algo. Listo. Entonces, estas barreras semánticas, claro que sí, el significado de las palabras. Yo puedo utilizar una palabra que el otro no comprende o que el otro no entiende y no está bien. Yo tengo que hablar bajo el mismo idioma de la persona. Si yo sé que es una persona que conoce poco de mi labor, yo por qué le voy a hablar técnicamente, lo voy a enredar. Entonces es muy importante hablarle de una manera clara y correcta al nivel de la persona. No quiere decir que porque no esté trabajando lo mismo que yo o no tenga el mismo estudio que yo no pueda tener una conversación fluida, pero sí saber qué palabras voy a utilizar con esa persona. Igual que las palabras agresivas o groseras. Si yo estoy utilizando una palabra brusca con una persona, pues obviamente se va a ver muy alterada y puede generarme una controversia con aquella persona. Perfecto. Y por último tenemos el ego. Entonces, las conversaciones de autoridad y obediencia traen resentimiento y desgano al quehacer pues, que se está exigiendo, que están exigiendo. Muy bien, entonces el ego muchas veces se nos sale. Es que yo soy, usted sabe que yo soy un médico, entonces ¿por qué me tiene que contradecir? Es que yo tengo, es que tú tienes que hacerme caso. Ese ego hay que bajarle un poquito al ego, hay que controlar nuestras emociones y entender que todos somos iguales, seres humanos, merecemos respeto, escucharnos, entendernos y como les dije ahora, empáticamente aceptar lo que el otro nos está diciendo, así no estemos de acuerdo. Entonces, bajarle un poquito a ese nivel de superioridad que queremos tener con los demás. Bien, ahora, ya entendiendo los componentes positivos a contener o a mantener y los componentes negativos a transformar, entendemos que podemos generar relaciones positivas. Y las relaciones positivas buscan lo positivo que hay en cada persona. Conocen más y mejor a alguien antes de decir algo negativo, ¿cierto? La confianza es la base de las relaciones humanas. Esta se logra mostrando integridad como individuo y como profesional. Conserva una actitud de gana-gana. Esto significa yo gano, tú ganas. Esto significa que no es necesario decir, no, sí, tienes la razón. No, es que vamos a llegar a un acuerdo, entre los dos vamos a construir, entre los dos vamos a tener claro qué es lo que nos gusta y así vamos a ganar. Tú ganas, yo gano. Busca distinguir entre la persona y su conducta. Se puede tener discrepancias en cuanto a las conductas o ideas, pero se acepta a la persona. Entonces, lo que hablábamos ahorita, tú puedes ser de una religión diferente a la mía, tú puedes tener creencias diferentes a la mía, tú puedes ser hincha de un equipo diferente al mío, pero aún así podemos ser muy buenos amigos, podemos tener una relación muy positiva y muy consciente. Juan, dime algunas preguntas que tenemos ahí, respondamos y ya para terminar el espacio que nos está.
Listo, pues aquí nos comentaba una persona, pues aparece como diseño gráfico, pero aparece ahí, es más un comentario. A veces también suceden, pues digamos, cosas al contrario, digamos, de lo de las comunicaciones no tan asertivas, que las personas se imponen y tampoco dejan hablar a los demás. Entonces, Claro que sí. eso lo ha Pasa. visto seguramente él de esa forma o ella de esa forma, y también pasa muchas veces. Pasa muchísimo. Obviamente que la persona quiere darse a notar, es muy impulsiva, entonces no deja nunca que el otro hable, entonces a uno le toca quedarse callado, dejarlo que hable y exprese sus emociones, ¿cierto? Pero es importante que le hagamos saber, que le hagamos entender que no lo está haciendo bien y que está lastimando a los demás o que está mostrando una forma de comunicación no asertiva, mostrarle y darle a entender ese momento. Perfecto. Jonathan nos comenta cómo acceder a una persona que es muy sarcástica, siendo su charla siempre en doble sentido y está ofendiendo con cada comentario. ¿Qué se puede hacer, Jennifer? Bueno, eso es muy complicado porque cuando la persona utiliza sarcasmos, si ya conocemos su, digamos, su forma de comunicación sarcástica, pues se lo podemos decir, ven, pero porque siempre tienes que estar hablando en doble sentido, porque siempre tienes que estar utilizando este tipo de comunicación cuando queremos tener una charla contigo consciente y real. Entonces es darle a conocer. Siempre podemos expresarle a la otra persona, podemos hablar con coherencia y podemos hablar real, en la realidad, basados en lo que estamos hablando de lo de hoy, ¿cierto? Entonces, evitar o decirle, mira, no me gusta este comentario, hacerle notar mi indisposición, pero de una manera muy tranquila. Perfecto. Aquí Juan Carlos nos comenta algo y es, digamos que cuando uno empieza a tener esas conversaciones y pues hace todos esos procesos y esos tips que tú nos acabas de comentar, pero ¿qué pasa? Puede llegar a pasar que la persona se vuelva a ese tema repetitivo y en los mismos tonos, entonces ahí uno ¿qué hace? Venga, yo ya tuve la conversación, ya hice el tranquilizarme, sí, estar pausado un poquito, pero si es repetitivo y es constante, uno ¿qué puede hacer ahí? Lo que pasa es que todos los seres humanos expresamos de diferentes maneras las emociones y puede que esta persona siempre mantenga un nivel de emoción muy alterado, ¿cierto? Entonces, le podemos sugerir que tome terapias, no está mal. Yo puedo tener terapias psicológicas para saber y aprender a comunicarme con el otro. Entonces, yo le puedo dar como sugerencia, ven, ¿por qué no vas a un psicólogo? No quiere decir que esté loco, un psicólogo no es para locos, es para entender y desarrollar herramientas que me mejoren las conductas con mis compañeros, que me mejoren esas conductas con mi familia y que yo pueda tener una comunicación más asertiva. El psicólogo simplemente me va a decir, mira, como herramientas tienes esto, vamos a trabajar en esto y tú vas a mejorar estas conductas. Entonces es como, si ya yo le dije mi punto de vista, si ya se lo expresé y él sigue siendo igual, yo simplemente le voy a sugerir y voy a entender que no voy a poder tener una comunicación tranquila con esta persona, que no es fácil tener una comunicación con esta persona, entonces voy a evitar mucho este espacio con ellos. Perfecto. Ahí, digamos, también uno hace otra pregunta y es, yo creo que relacionada a lo cuando hablábamos de meternos o de intentar calmar esas aguas turbias cuando hay una conversación y es, hay veces cuando uno intenta decirle a la persona, cálmate, relájate, las Se personas altera más. se alteran mil veces más. Entonces, ¿qué hace uno en ese momento? Bueno, nada, pues simplemente intentarlo. Si la persona no se deja, traerle un vasito de agua o traerle pues una aromática, algo para que se controle. Y si no, definitivamente se altera mucho más, dejarlo solo, dejar esa persona sola, alejarse las personas de él, porque como les digo, una conversación agresiva puede terminar en golpes, porque hay personas muy intolerantes, personas que tienen otro nivel de emoción muy elevado, entonces hay que esperar que se les calme y se les baje ese nivel de emoción. Perfecto, Jennifer. Marta Liliana nos hace una pregunta muy interesante y entendiendo pues que todos aquí hemos trabajado con usuarios, con clientes
con empresas. Entonces nos dice, cuando un cliente es grosero, donde él siempre dice que tiene la razón pues, cuando en la mayoría no la tiene, ¿cómo es esa conversación? Entendiendo pues que ya ahí también está de fondo un tema pues empresarial. Comercial, económico, claro que sí. Cuando yo siempre, claro, el cliente, como decimos por ahí, perdón, el cliente siempre tiene la razón, pero, pero nosotros como vendedores o como, digamos, como su compañero, le podemos decir, mira, en realidad tienes la razón o no le tenemos que dar la razón siempre, simplemente le vamos a decir. Estoy de acuerdo contigo, muchas gracias por tu apreciación. Te voy a entregar esto, lo que tenemos el día de hoy, o te voy a explicar desde el punto de vista empresarial, esto es lo que tenemos, o sea, bajarle un poquito las armas. Decirle, mira, claro que sí, lo entiendo, Pepito Pérez. Esto es lo que estamos manejando en el día de hoy en la empresa, así es como se manejan las cosas, ya con su manejo, pues irlo desarmando, irle bajando ese euforia que siempre va a manejar el cliente porque no le estamos resolviendo la queja como tal, porque muchas veces tienen es quejas y por eso es que se alteran. Entonces, bajarle y nivelarle un poquito la emoción. Y aquí también es importante que, digamos, en esas conversaciones, en la manera en que, como hablaba Jennifer, también la posición, la postura Corporal. física, corporal, el hecho de estar tranquilo, de sonreír, de hacer que las cosas sean más laxas, ayuda a que la conversación se modifique. Entonces, si la otra persona llega supremamente armado y uno, tranquilo, no te preocupes, mira, vamos a revisarlo, vamos a analizarlo, te vamos a enviar estas Mm. informaciones, como lo decía Jennifer, inmediatamente hace que el contexto cambie y seguramente muchas de esas conversaciones malucas se convierten en una conversación propositiva y de allí sacan muchas cosas. Y en algunos casos pasa que la persona puede llegar a decir, qué pena con ustedes, me alteré, disculpe. Mucho, en muchos casos pasa que el cliente dice, sí, sí, qué pena con usted, bueno, tiene la razón, me alteré. Entonces es eso, saberle bajar ese estado de emoción con un estado de emoción más tranquilo mío, porque si yo me pongo al nivel de él, no al nivel gritando ni al nivel, pero sí, sí, señor, claro que sí, sí, o sea, como respondiéndole bruscamente, él va a entender un estado de rivalidad. Ve, entonces, este asesor, ¿qué es lo que quiere? O esta persona, ¿qué es lo que quiere? Entonces le contesta a uno más grosero. Entonces, más bien le decimos, como dice Juan, sí, claro que sí, déjeme yo reviso, vamos a evaluar su punto de vista, esto es lo que tenemos. Pepito Pérez, esperamos resolver su inquietud y esperamos que podamos llegar a un mutuo acuerdo. Ya, sencillo. Correcto. Aquí ya vienen más comentarios, más que preguntas, comentarios. Sandra nos dice, en el sentido de las barreras semánticas, el ego existe y pone el ejemplo precisamente de los médicos que normalmente no hablan en un lenguaje en que los pacientes lo entiendan, sino en esos términos médicos. Y yo te entiendo, Sandra, y ves uno va al médico y uno no sabe si está con lo que le dijo más enfermo o recuperado, porque no tiene ni idea qué le dijeron. Entonces yo creo que Sí, desde allí lo que nos decía Jennifer es muy cierto. Hay que tener una postura con las personas cuando hablamos. Es igual que cuando, si por ejemplo Jennifer nos habla de la parte psicológica y todo ese psicoanálisis y todas esas situaciones, yo creo que aquí quedamos más que todos, a la gran mayoría que podemos quedar perdidos. Y pasa mucho, ¿sí? así es. Muy bien, muchas gracias. Clara nos comenta una recomendación para tratar de tocar el fondo de estas situaciones que ojalá las organizaciones puedan apoyar en actividades en las que se trabaje este tipo de cosas. Aquí nos cuenta que a título individual habría que cada persona ser consciente y buscar ayuda para mejorar aquello en lo que sea necesario. Muy bien, puede que yo haya intentado de mil maneras tener una comunicación asertiva con los demás, pero no lo logro. Y siempre me lo dicen, es que tú no escuchas, tú no pones atención, es que tú eres muy impulsivo, es que tú respondes a la loca. Si me lo han dicho tantas veces es porque debo mejorar. Y si lo puedo hacer individualmente, analizando, interiorizando lo que me están entregando el día de hoy, perfecto. Y si no puedo buscar ayuda, el buscar ayuda me hace mejor persona, me hace mejor ser humano y me va a ayudar a tener mejores relaciones y más sanas con los demás. Y mira que aquí ha tomado últimamente, y sobre todo con todo este tema de la pandemia, ha tomado una relevancia importante el tema psicológico. Las personas
aunque uno no lo crea, necesitan hablar, expresar lo que sienten. Entonces, desde lo que habla Clara, y es muy importante que las organizaciones y que las empresas empiecen a adoptar ese tema del capital psicológico de las personas, ¿sí? Es importante empezar a abordarlo, es importante empezar a gestionar estos temas, porque desde allí también hemos visto que lo necesitan. O sea, es bueno expresarse, es bueno hablar, es bueno gestionar, es bueno conversar, y de las conversaciones salen cosas muy positivas. Entonces estamos muy de acuerdo con Clara en que cada una de las empresas debería tener o debería empezar a llevar, y ahí es donde nosotros desde Sura también apoyamos con todo este tipo de charlas para que también ustedes puedan empezar a tener esas conversaciones a nivel general y después ya mandarlo a un tema mucho más específico. Así es, la salud mental tomó muchísima fuerza, sigue tomando fuerza y la salud mental es lo que hace que la persona sea un ser humano íntegro. No solo somos un cuerpo, somos mucho más que un cuerpo y la mente requiere un trabajo fuerte con todo lo que hacemos a diario. Entonces, ánimo los que necesiten acompañamiento psicológico, es muy importante, nos ayuda diario a ser mejores y eso no tiene nada de malo. Listo, aquí ya tenemos las últimas dos preguntitas, Jennifer, y pues Alison nos cuenta algo, y es qué podemos hacer con clientes cuando nos dicen, es que yo tengo contacto con su jefe o con la gerencia y es con ellos con quien quiero negociar. Bueno, eso ya es interno, ya es como manejo interno porque son políticas y en la política hasta que pueden transferir la llamada a esa persona, pues se hace. Si no, simplemente le dices, claro que sí, puede llamarlo directamente a él si tiene el contacto pues con esta persona, bajarle pues como a su nivel. Él dice que tiene el contacto, quiere, o sea, que él tiene el contacto con esa persona y que sabe llegar a esa persona, entonces que se comunique directamente con el gerente, porque no creo que la mayoría de empresas permitan un acceso directo a las gerencias. Entonces No, y es ahí como si, yo les doy una recomendación, pues digamos que entendiendo todos esos temas, y es cuando pasan esas situaciones, pues normalmente y también es un plan de formación con nuestros directores y gerentes a nivel pues, de la institución, y es ¿cuál es el rol de un director o de un gerente? Más allá de ser un jefe, de ser un líder. Por ende, cuando uno es un líder, delega y empodera a esas personas que están allí. Entonces, si yo manejo un equipo comercial, si manejo un equipo integral, etcétera, es decirle, listo, si quieres, dile que me llame, por ejemplo, dile que me llame. Sin embargo, yo voy a trasladar esa llamada y le voy a dar la tranquilidad a esa empresa o a ese usuario o a ese proveedor que con Pepita Pérez puede tener toda la gestión y el funcionamiento y la respuesta idónea. Entonces, ¿qué hago yo? Empodero nuevamente a mi asesor, o a mi ejecutivo o a la persona encargada, y desde allí, pues, digamos que se le puede dar esa tranquilidad a esas personas. ¿Listo? Y por último, Valeria nos dice, ¿qué hacer cuando los jefes o los superiores utilizan la comunicación agresiva, como ese tono de voz alterado y la imposición? claro, que el jefe, uno dice, al jefe siempre le tengo que tener respeto, ¿cierto? Porque es mi jefe, pero también le puedo decir y le puedo expresar, eso no me va a hacer ni más ni menos, decirle, eh, "Don Jennifer, creo que te perdimos. Bueno, entonces contestando esa pregunta, precisamente, ¿qué pasa? Cuando esas comunicaciones son tan agresivas y no son formativas, es importante también tener una claridad y es poder hablar directamente con la persona en el momento en que uno se sienta inconforme, intranquilo, de una forma tranquila, calmada, que sea más productiva, que no genere roces adicionales. Yo sé que algunas personas dirán, uy, no, qué susto hablarle a mi jefe, qué susto hablarle a esa persona, de pronto va a tomar alguna reacción, alguna situación contra mí. Mm, Cuando hablamos o tenemos esas comunicaciones de una forma tranquila, es más, por ejemplo, ¿qué pasa cuando o en algunos momentos puede llegar a suceder? Invítelos a un café. Vamos a tomarnos un café un segundito, quiero hablar algo contigo. Entonces, cuando lo sacamos del contexto, ¿sí? Porque a veces, digamos que las personas se limitan a estar en un contexto y crean unos espacios localizados donde se sienten fuertes, donde se sienten poderosos. Si los sacamos de ese contexto y los pasamos a otro punto, desde allí podemos tener esa tranquilidad y podemos abordar, tener una conversación un poquito más asertiva. Entonces, recomendación personal, ¿sí? Es
Si logramos sacar a esas personas, a esos jefes, directores, líderes, los sacamos de ese contexto y los ponemos, por ejemplo, vamos a tomarnos un cafecito, vamos a comer algo, vamos a X, Y, Z, inmediatamente nomás el contexto general o la parte física cambia y se vuelve una comunicación, o puede hacer una comunicación un poquito más tranquilizadora. Jennifer, volviste. Qué pena, yo no sé qué pasó, me tocó conectarme con el celular pues para terminar acá el espacio con ustedes, se me bloqueó el computador, entonces acá me conecté por el celular. Bueno, Juan, gracias por tu intervención ahí, terminar el espacio mío. No sé qué más dudas tengamos, yo ya debo retirarme porque tengo otra reunión, entonces fue un placer haber compartido con ustedes, fue un gusto haber escuchado sus puntos de vista. Espero que les haya servido muchísimo este espacio, que puedan interiorizarlo, que puedan entregárselo a su familia, que puedan socializarlo con sus superiores y así mejorar los espacios de comunicación con ellos. Entonces, gracias por todo, cuídense mucho, espero que estén muy bien y bueno, feliz día. Jennifer, muchísimas gracias a ti, a todos de verdad, muchísimas gracias. Como les hemos dicho, seguimos haciendo estos proyectos, estos contactos con ustedes. Si en algún momento requieren acompañamiento por parte de Sura, de la EPS, cuenten con nosotros. Por medio de Yolanda pueden transmitirle o pueden solicitar esta información, tanto mía como de todo mi equipo de trabajo. ¿Y el objetivo cuál es? Que se sigan apoyando. En octubre y en noviembre venimos con más temas, con más capacitaciones, con más formaciones. Me encanta que cada vez más, que cada vez tenemos más personas conectadas. Entonces, de verdad, les agradecemos muchísimo a todos ustedes por estar disponibles en este momento, por todos estos procesos y de verdad que todo lo que quieran y lo que necesiten de parte de Sura, aquí los vamos a acompañar. Yolanda, ya con esto entonces finalizamos nuestro espacio. Juan Camilo, muchísimas gracias a ti, a Jennifer, por este espacio, por este conocimiento tan importante en el tema de comunicación consciente y ese relacionamiento que debemos tener todos los días. Gracias a todos por la participación, que tengan un excelente día y los esperamos en otro espacio. Juan Camilo, muchas gracias. Que A tengas ustedes, excelente cuídense día. mucho, por favor, y estamos súper pendientes de cada uno. Que tengan un excelente día.